Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios favorito que hacemos, como sabéis, desde Radio Despí. Alejandro, ¿qué nos traes en esta ocasión? Porque te veo que vienes así un poco... Me vienes un poco ninjitsu, no sé por qué. Bueno, yo siempre voy un poquito Siempre. ninjitsu en realidad, Pero ¿no? hoy especialmente. Hoy te vengo con un libro que puedes ver aquí, Sí. que es el libro de las caras de Belmez de Japón. ¿Eh? No, ¿qué me dices, por favor? Sí, pero no vamos a hablar de las caras de Belmez Lo de traes Japón. precintado y todo, ¿eh? Aquí Sí, en sí, Collector's Edition. Pero no. Os vengo a hablar de la presencia de entidades que, si no son hombres de negro, se parecen mucho en Japón. Ya sabéis que yo tengo cierta predilección por Japón, como mucha gente, ¿no? Y leyendo artículos, historias sobre estos casos forteanos que me gustan, que nos gustan, di con uno del investigador Brent Swanser que hablaba precisamente de esto, del encuentro con hombres de negro en el país del sol naciente. Y diréis, yo creía que los hombres de negro estaban sobre todo vinculados al mundo occidental, en concreto a los Estados Unidos. Pues no. Pues al parecer no. Brent Swanser tiene un amigo de nombre Kazu, amigo japonés, o al menos es el nombre que él ha dado para ponerle un nombre, ¿no? Para darle una personalidad, un testimonio que no es precisamente el del propio Kazu, sino el de un amigo de este, un tal Nobu, ambos japoneses, ambos tokiotas de Tokio, que eran investigadores del tema ovni y que al parecer se reunían con bastante frecuencia en uno de los puntos más emblemáticos de la capital del mundo también, porque hay que recordar que Tokio es la ciudad más grande y con más habitantes del planeta. Mira que siempre pienso que es México DF, pero no. Tampoco, Siempre me equivoco. Tokio reúne las dos cualidades, la más grande en extensión Y la más poblada. y la más poblada. Qué terror, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? Bueno, terror es lo que sintió Nobu, como digo, este amigo de Kazu, que a su vez es el amigo de Brent Swanser, el investigador, gracias al cual he encontrado estos relatos, ¿no? Pues se reunían en ese punto emblemático, que también es, al parecer, un punto emblemático para los avistamientos ovni. Yo lo desconocí totalmente, y también desconozco este punto porque de las 2 veces que he estado en Tokio, desgraciadamente, he estado cerca, pero no lo he visitado. Es un punto famoso, en realidad, de la ciudad, ¿eh? Me estoy refiriendo al santuario Meiji, que está en el parque Yoyogi, ¿no? Muy cerquita, dentro Creo que he de visto fotos. Seguramente. Pues se reunían ahí porque se dedicaban a grabar ovnis, luces extrañas En que el santuario. sobrevolaban ese santuario, un santuario grande, ¿no? En el centro de la ciudad, por cierto. O sea, ovnis en medio de Tokio. Bueno, una afición como cualquier otra, ¿no? No sé si alguna vez lo he hablado aquí, pero en Tokio había un grupo de personas que estaban, digamos, dedicadas a hacerse fotos así en plan fake, de simplemente una persona señalando al cielo con cara de asustada, y así sucesivamente en diferentes entornos de la capital japonesa. ¿Y luego qué hacían? ¿Le ponían un Photoshop? No, simplemente como si estuvieran retratando el Ah. avistamiento de una persona, de un ovni, ¿no? Pero sin ovni, Sin ovni. evidentemente. Y para hacer un poquito así de entretenimiento, no lo sé. Que tiene una mentalidad curiosa o más excéntrica. Kawaii. Que aquí, más kawaii, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí relacionada con la investigación ovni. En fin, Kazu y Nobu se dedicaban a fotografiar, a grabar en vídeo. No han trascendido estas fotografías ni vídeos, al parecer, de ovnis sobre el santuario Meiji. Pues una de las noches en las que Nobu salía de trabajar tarde, después de dedicarle seguramente más de 12 horas al trabajo, como es lo habitual allí. Problema importante en Japón. Problema Esa importante. mentalidad del trabajo. Sí, la verdad es que es bastante triste. Que Tú no tiene estabas nada ahí... que ver con la productividad, sino con el no. aparentar. Exactamente, y con la obligación, con el Sí, sentimiento de obligación y el miedo a perderlo, ¿no? También Sí. muchas veces que eso origina precisamente que no se formen familias, precisamente por esa obligación Sí. de rendir al trabajo. Suicidios, todos, sí. Pero no vamos por ahí. ¿Os imagináis la escena? A mí no me cuesta imaginarla, ¿no? Porque estuve allí. Me acuerdo que cuando, por ejemplo, volvíamos del tren de pasar unos días fuera de Tokio y volvíamos a las 12 de la noche, todavía veías a tokiotas que recién salían de la oficina, a esas típicas personas ataviadas con los trajes de oficinista clásicos. Con la cara de derrota de Max Payne, de derrota ante la vida. Exactamente. Pues una de esas noches, Nobu cogió su autobús, su clásico autobús, aquel que no fallaba, que puntualmente estaba ahí para llevarlo de vuelta a casa. Y fíjate si Nobu era desafortunado,
que si, como digo, los japoneses salen tarde de trabajar, pues ese día cogió el autobús y ya no había nadie, solo estaba él. Tan tarde salió After hour ya casi. que solo tenía el autobús para él. Bueno, se entretuvo pensando en, bueno, voy a poder dormir solo 5 horas, qué bien, mañana más. Y al cabo de unas pocas paradas, el autobús paró. Evidentemente, él no lo había dado. Todavía no había llegado a su parada. Alguien iba a subir. No estaría solo. Se sube un señor mayor, japonés, ataviado, como podéis intuir, con una gabardina oscura. Y con un sombrero también. No la típica fédora, sino un sombrero, un bombín. Por cierto, un sombrero poco habitual para la moda japonesa. El hombre, a pesar de lo que creyó Nobu en un principio, no se sentó en los primeros asientos del autobús, libres, que era, como digo, todo el autobús, sino, a diferencia de lo que muchos podemos pensar, de lo que muchos podemos suponer, el hombre se sentó, ¿dónde? ¿A su lado? Casi, en la fila de enfrente. No a su lado, Justo delante de él. justo delante de él. En fin, raro, la verdad. Me estoy imaginando la escena ya, ¿eh? Raro, en la un verdad. determinado momento esa persona se gira. No se da ese caso, es más inquietante todavía, Todavía. ¿no? Pero raro, ¿no? Ya le corto un poco el rollo, pero en realidad no estamos hablando de nada extraordinario, No, puede nada ocurrir. paranormal, ni nada del otro mundo, ¿no? Bueno, sigue el trayecto y entonces empieza a inquietar nuestro testigo, Nobu. ¿Por qué? Porque ve que aquel hombre empieza a mover las manos de manera nerviosa. De un nerviosismo que le acabó contagiando a él, le acabó, como digo, inquietando. Y también se dio cuenta de que, pese a que hacía frío en el exterior, estaba siendo un día frío, aquel hombre estaba sudando. Bueno, no sabemos qué pasa, pero ya tenemos Claro, esa uno tiene imagen, ya ¿no? miedo de que se contagie algo, de Ya, que tenga alguna fiebre. Por o- ejemplo, ¿no? Pero ya tenemos esa imagen de un hombre nervioso que está toqueteando algo con las manos, está moviendo las manos muy rápidamente y además está sudando, como si tuviera cierta presión. Y curioso también que se hubiera sentado tan cerca de él cuando tenía todo el autobús libre para él mismo, que si, por ejemplo, este hombre, esta persona mayor, ataviada totalmente de negro con sombrero, quisiera hacer algo sin llamar la atención, O estar más tranquilo. tenía Pues, todo el sí, autobús sí. para su disposición, pero no, fue precisamente a sentarse donde Nobu podría verle. Y hablando de podría verle, en un momento dado, Nobu se gira, mira para el cristal y se da cuenta de que aquel hombre estaba haciendo precisamente lo mismo. De hecho, seguramente llevaba haciendo precisamente lo mismo desde hace tiempo, Lo mismo que es. Que Sí. también le estaba mirando a él. a través del cristal. Entonces, en un momento dado, sus miradas se cruzan en el reflejo y Nobu tiene ya el escalofrío bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta de que aquel hombre mayor además tiene como rasgos faciales de niño. Una cosa un poco rara. Así tipo No sé. Galindo. No sabría explicarte exactamente cómo lo ve el raro, ¿no? Pero él dice que le llama la atención que tiene rasgos como de anciano, a la vez que tiene rasgos de niño pequeño. Pero eso no fue lo más raro. Lo más raro que vio Nobu en aquel hombre es que aquel sudor, que al parecer pues el hombre estaba bastante sofocado, estaba como derritiendo algún tipo de maquillaje que el hombre llevara encima. Uy. Sombra de ojos, color en los pómulos. No. Me estoy refiriendo a una especie de maquillaje De que le- Special Effects. que le aquellos de- cubría toda la cara y que en principio ese maquillaje no dejaba de ser como el color normal de una persona. Ujú. Porque debido a ese sudor veía como si una especie de capa de ese color de piel normal se fuera diluyendo hacia abajo, se fuera corriendo, ¿no? Como el maquillaje, dejando entrever detrás lo que Nobu consideraba que era el color de la piel original de aquel hombre. Un color muy pálido. Un maquillaje que no tenía sentido, un color que no tenía sentido, un comportamiento de aquel hombre que tampoco tenía mucho sentido. Decidió que aquello ya era lo suficientemente raro como para seguir ahí, pudiendo pasar cualquier cosa, esperando lo inesperable. Así que en la siguiente parada de aquel autobús, aunque todavía estuviera lejos de su casa, Nobu decidió bajarse. Fue en ese momento cuando ya se levanta de su asiento para disponerse a bajar del autobús, que pasa por el lado de aquel hombre y a aquel hombre se le cae algo. Un maletín, le parece ver. Pero Nobu decide no pararse a ayudar
y sigue adelante, aún más rápido de lo que tenía planeado, como si tuviera miedo, como si aquel hombre, en realidad, se quisiera haber levantado con él y se le hubiera caído el maletín. Así que tenía la oportunidad para todavía huir, escapar. Y fin, ¿no? iba a perder unos segundos de... Era su oportunidad para escapar de algo que estaba rondando por su imaginación, que es pues lo absurdo, lo imposible. A lo mejor este hombre, qué sé yo, me pide algo, me atraca, me plantea una situación problemática. Se baja del autobús y cuando ya está fuera y el autobús retoma la marcha, Nobu se gira en busca de aquel extraño abuelo niño de no menos extraño aspecto, pero no lo ve. Es como si no hubiera nadie. Ahora bien, eso sí, quizás es que se encontraba reclinado sobre su asiento buscando aquel maletín. Aquel maletín que entonces empieza a entender el porqué de aquellos movimientos extraños con las manos, nerviosos, rápidos. Tenía una combinación. Llegó a ver que tenía una combinación. Así que estaba intentando desbloquearlo. Un maletín que seguramente sería suyo. No, si era suyo, ¿cómo es que no recordaba la contraseña para abrirlo? ¿Por qué se había puesto a abrirlo delante de Nobu si no era su maletín? Si era una cosa robada. Como estamos viendo, es un caso con esa atmósfera, ¿no? Tan de hombre de negro clásico. Y estamos hablando de un testigo familiarizado, aficionado a la temática ovni. Ese paripé, ¿por qué? Realmente esté relacionado o no con un hombre de negro. Si a mí me ocurriera, no sé si a ti, entiendo que también, Daniel, Hombre, pues sí, me cortaría el rollo, ¿eh? Me inquietaría bastante. Pues este es uno de los casos, el primero, que recoge, como he dicho, Bram Swanser, en estos testimonios de encuentros, quizás, con hombres de negro. Y ahora voy con el segundo, que también sucede de noche. Y sucede una persona que sale de noche, seguramente también, después de dedicarle varias horas a la oficina, se van a Kabukicho, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es Kabukicho? Es el barrio rojo de allí. O sea, de me Tokio. estás diciendo que la gente ya va a ese tipo de lugares, ya incluso también por obligación, porque no suficientemente triste es el hecho ya de salir tan tarde de trabajar, sino que además, para seguir aparentando, tienes que irte a tomar algo con los compañeros. Sí, a pesar de que estás muerto y te quieres ir a tu casa. Tienes que ir a tomar algo. A tomar algo o... Y después te tienes que ir... O a tocar algo también, ¿eh? Exacto. ¿Dónde has dicho? Aquí... Kabukicho. A Kabukicho. Tienes que ir a palpar a Kabukicho. Quién sabe, ¿no? También es triste, por ejemplo, ahora que dices... Hablas de tristeza, ¿no? En Japón, que las mujeres... Eso te iba a decir, porque esto es los hombres. Las mujeres, atención a lo que te voy a decir porque me parece grave. A ver. Cuando son madres, cuando tienen al bebé y están en ese periodo de los primeros años, que se dedican casi exclusivamente, no voy a decir porque hay mujeres que trabajan, evidentemente, ¿no? Como en todos lados, al cuidado del bebé. Al parecer no son pocas las mujeres que sudan, que pasan, que se abstienen, que rehuyen de tener relaciones sexuales con su marido. Y entonces, ¿qué hace el marido que tiene ganas? Se va a Kabukicho. O... ya me entendéis. Y a la mujer le parece bien. En busca de prostitutas. Y efectivamente, Daniel, a la mujer le parece bien. La mujer lo asume. Porque, claro, a mí no me va a tocar. Y yo entiendo que mi marido pues tenga ahí las ganas. Hombre, no lo quiero saber, que no me lo diga, pero yo sé que hace eso y lo consiento. Lo hablamos en el Japón Forteano. No sé si en el volumen 1 o el volumen 2. Pero ¿cuál cantidad de parejas hay que una vez han tenido hijos directamente ya no tienen sexo? Nunca. Por sistema, parejas adultas que consideran que ya han cumplido el objetivo y en cambio esto genera esas otras dinámicas, ¿no? Empiezan a buscar sexo fuera de la pareja, que dices, pero si ya lo tienes en casa, ¿por qué no aprovecharlo? La otra parte de la pareja lo consiente, ¿no? Sí. Mundo forteano y mundo triste, ¿no? Mundo triste. A mi juicio. Segundo caso, como digo, este hombre sale de la oficina, después se va a los bares con sus colegas a beber, a echar unas risas, a distraerse un poco de su triste existencia en ese mundo tokiota de Matrix. Y a Kabukicho. No lo sé, si a Kabukicho, pero es un ejemplo, ¿no? A comer sushi. Y entonces, para la vuelta, a diferencia del caso anterior, no decide por el autobús, sino que coge un taxi. Uno de esos, y ya sabéis que los taxis japoneses son un primor, ¿no? Seguramente lo habéis visto en los documentales, sí. Los taxistas van en uniforme, van con guantes, tienen como... ganchillo ahí en los asientos, todos están limpísimos, son maravillosos, está súper cómodo. Y caros también, ¿o? Son un poquito caros, como suelen ser los taxis en relación a los otros tipos de transporte público, ¿no? Ajá.
Pero ya nada más sentarse en el taxi, vio que aquel taxi no era el típico taxi. Olía un poquillo mal. Cosa muy rara. Sospechoso. Porque, repito, los taxis japoneses se caracterizan, al igual que sus conductores, los taxistas, en ser extremadamente pulcros y los taxistas serviciales y atentos. Pero bueno, no le da mucha importancia. Él pensó que él tampoco es que oliera muy bien y solo tenía ganas de llegar a casa, de descansar 4 horas quizás esta vez. Pero, ¿qué pasó? Que además del olor, le llamó la atención la penumbra en la que se encontraba la zona del conductor. Apenas tenía luz y en algún momento dado del trayecto, mientras pasaba al lado del alumbrado público, la luz de las farolas iluminaban brevemente el rostro de aquel conductor, de aquel taxista. Madre mía, ya me lo estoy imaginando. El carro de muerte. Y se dio cuenta de que precisamente japonés no era, que tenía rasgos occidentales. Cosa que le extrañó. Cosa que le extrañó aún más cuando comprobó que la fotografía que había en el salpicadero con la licencia de aquel taxi, aquella fotografía no correspondía a la del conductor. El hombre que aparecía en la foto, el que tendría que ser el taxista, No estaba. era un japonés, normal. Y aquel hombre no era japonés. Era un intruso. No decía nada. En un momento dado, aquel hombre, el taxista, enciende la radio y empieza a buscar en el dial una emisora, al parecer muy concreta, pero no la encontraba. Y estuvo como varios minutos dándole vueltas al dial de manera también casi impulsiva. Más pendiente casi del dial que de conducir. Exactamente. Y al final, al parecer, llegó a la emisora que quería, a la emisora que buscaba. Todo esto sin mediar palabra, ¿eh? Sin mediar palabra. Bueno, el hombre... Bueno, claro, le dijo dónde quería ir y ya está. Efectivamente, ya arrancó el taxi y para adelante. Pero aquella emisora no ponía el último éxito del Arc-en-Ciel, no hablaba de política, no hablaba del triste tema, ¿no?, de los suicidios, como hemos dicho antes. De hecho, no hablaba de nada. Era una emisora de ruido estático. Uy, uy, uy. Y que como mucho, de vez en cuando se escuchaba una voz, lo que parecía una voz, por cierto, en inglés. Como si le estuvieran dictando a él, ¿no? No lo sé, pero cuando llegó a esa emisora, por fin paró y digamos que el taxista prestó aún más atención a la radio. El cliente, el protagonista de este suceso, ya cuando se da cuenta de que aquello pues roza lo extraño, roza lo absurdo, Esto es aún más extraño que el caso anterior, ¿eh? le dice al taxista, por decirle algo, ¿no? Disculpe, soy Masen, ¿cuánto queda para llegar a donde le he dicho? ¿Qué le dice el taxista? ¿Qué le responde? Absolutamente nada, no le responde. El hombre sigue ahí ensimismado en aquel dial de ruido blanco donde se parecían escuchar unas voces que parecían inglés. El hombre le vuelve a decir, ya en un tono más, no tan diplomático, escuche, que cuánto me queda para llegar a casa, jolín. Y el taxista, Sigue sudando sin de su decirle cara, y dice ya al cliente, bueno, esto ya es el colme, por favor, Pare. pare aquí y bájeme. Y no para. No, y para el taxista, le abre la puerta, porque son de estas puertas que se abren desde dentro, y el hombre baja, y entonces el hombre se gira para, bueno, le tengo que pagar, y ve que no, ve que aquel taxista sigue ahí, escuchando la radio, que no le está pidiendo dinero, y dice, bueno, pues me voy. Y efectivamente se fue, y el taxista volvió a arrancar, no le pide dinero, el taxista solo estaba interesado en escuchar aquella emisora de ruido blanco. Recordemos, un taxista Occidental. que no correspondía con el taxista que tendría que ser por la foto que figuraba ahí en el salpicadero, y occidental, con rasgos occidentales. Curioso, si se trata de un hombre de negro, porque quizás no lo he explicado, no vestía el típico uniforme de taxista japonés, sí que vestía ropajes negros que podrían parecer profesionales, Pero estaba fuera de lugar. Estaba fuera de lugar. Y curioso el hecho de que se trata, si lo entendemos como un hombre de negro, de un hombre de negro en Japón con rasgos occidentales, justamente al contrario de lo que sucede con los hombres de negro en Estados Unidos, por ejemplo, que suelen mostrar esos rasgos orientales. Curioso también una cosa, no se trata de hombres de negro amenazantes. No, por lo menos que estemos viendo de momento, no acuden a intimidar a nadie, simplemente son personajes totalmente fuera de lugar y que no interactúan además con... Exacto. Y en el primer caso sí que podría tener algún tipo de relación con la fenomenología ovni, porque no hubo el testigo, era un aficionado a ello,
Pero en este segundo caso, según apunta Brent Swanser, nada tiene que ver con lo ufológico. Sí, simplemente ese encuentro con ese personaje y esa extraña emisora, ¿no? También todo ese comportamiento tan Hombre, de kill. a mí la emisora y el grado de atención que tenía este personaje me suena como si fuera la típica emisora de estas, tipo como la de policía o algo. Sí, sí, que sí. fuera un canal interno o privado, una onda en la cual están emitiendo instrucciones. Y el tipo estaba realmente nervioso por intentar enterarse de esas instrucciones o algo que le estarían dando en inglés. Casaría con el hecho de que es un occidental. Pero ¿qué occidentales están allí emitiendo en onda corta de eso, seguramente? Si el taxista lo que pretendía era prestar atención porque estaba al pendiente de una información, de unas instrucciones, Podrían haber... no cojas Claro, a nadie exacto. y te centras en lo que realmente te interesa. Sí, sí, sí. Ya ves que al final no le interesaba Pero hacer de además, taxista que no porque era un no cobra. Pero además que no era un taxista, porque es que no era la persona que figuraba en la licencia. Esa persona era un intruso. Había entrado en ese taxi. Un suplantador. ¿Qué había pasado con la otra persona? No lo sabemos. Tercer caso. En esta ocasión, el protagonista no es un japonés, sino una persona de Ghana, conocido por el autor de estas investigaciones, de Brent Swanser, al que le llama Tom en el artículo, y es una persona de Ghana, como digo, que estaba en uno de estos pisos para extranjeros, las casas gaijin que se llaman, ¿no? Gaijin House, gaijin es persona de fuera, extranjero, que compartía esa casa pues con otras personas que estaban ahí. Y un buen día, por la tarde, llaman a la puerta, llaman al timbre, la abre, ¿y qué se encuentra el amigo Tom? Pues a 3 personas ataviadas de negro, con sombreros negros y con un aspecto extraño. Parecían japoneses, sí, pero los ojos eran, por no decir completamente, eran negros, eran muy negros. Bueno, ¿qué queréis? ¿Pasa algo? O sea, te refieres que el iris, ¿no? Era... Casi todo el ojo era solo como si negrura. fueran unos Black Eyed Kids, ¿no? Casi. Exactamente. No lo sabe decir a ciencia cierta el testigo porque en cuanto ve aquella característica le coge mal cuerpo, le inquieta y decide apartar la mirada, ¿no? Sí. Como es comprensible para quizás no llamar la atención de que se ha dado cuenta de que hay algo anómalo en ellos. Y de aquellos 3 individuos, solo uno de ellos le dice: ¿Señor Yamada? A lo que Tom dice: no, señor Yamada, te equivocas. ¿Señor Yamada? No, aquí no vive nadie que se llame señor Yamada. ¿Señor Yamada? Le estoy diciendo que no. Buscan a alguien que se llama Todo esto en señor japonés, Yamada. Sí, sí. En un japonés con un cierto acento. Claro, Tom no era japonés, no sabía concretamente si podía pertenecer al acento de una zona Pero sabía geográfica que concreta. No sonaba nativo, era algo... Había algo raro. Le llamaba la atención el acento. Era japonés, pero tenía algo de acento. No sabía Ajá. si era un acento de Sapporo, de Okinawa, lo que sea, ¿no? Y además aquellos hombres se mostraban también nerviosos. De hecho, como si se acabaran de presentar ante la puerta de Tom de manera precipitada tras una carrera. Parecían exhaustos. Alguno, de hecho, respiraba hasta mal. Y sudaba también. ¿Señor Yamada? Cuarta vez. No, perdone, que no hay aquí ningún señor Yamada. No sé, a lo mejor en alguna puerta de al lado, pero aquí no. Señor Yamada. A esto que pasa un gato de los vecinos, ¿no? Que tenía fama de ser un gato bastante ahí panchón, un gato muy tranquilón. Pero cuando pasa por al lado de aquellas 3 entidades, digo ya, de aquellos 3 hombres, el gato se pone muy nervioso, los empieza a bufar, a lo que los hombres pasan olímpicamente. Los hombres insistiendo todavía: ¿Señor Yamada? Es terrible esto, ¿eh? Es terrible, es terrible. Porque además, ¿qué haces? Es que ya no sabes qué más decir. ¿Les cierras la puerta? Pues hay opciones, hay otras opciones a hacer, Daniel. Como por ejemplo, Decir que sí. también... Señor Yamada. Pero llegó un momento en el que otro de aquellos 3 hombres habló, ya que no sabes para qué. Para pedir agua. Efectivamente. Es que era de esperar. Por favor, ¿puedo pasar? Necesitaría beber un poco de agua. A lo que Tom dice: no vas a pasar, aquí no hay señor Yamada y no vas a pasar, Sí, eres un sí. tío muy raro, tienes un acento que parece japonés, pero esos ojos negros no me dan precisamente tranquilidad. No dejo pasar. El otro, el que aún no había hablado, se saca un cigarrillo y se lo enciende, pero del revés, por la boquilla.
se lo enciende y se lo pone dentro, toma atónito. Entonces el japonés, auténtico badass, Black Eyed Kid, se da cuenta de que ha hecho algo mal y lo tira al suelo y lo deja ahí y se van, porque en ese momento también aparece otro vecino que estaba ahí por la zona, que entraba a su casa o salía de esta, y cuando ven que hay alguien más, estos japoneses, supuestos japoneses, vestidos íntegramente de negro, desaparecen, se van. Dejan de preguntar por el señor Yamada, ni se despiden, ni vuelven a mostrar interés por beber un vasito de agua. Recordemos, estaban como exhaustos, raros, ya me entendéis, ¿no? Estás exhausto y te enciendes un cigarro del revés, además. Atención, ¿no? Bueno, es lo que hace a veces el estar exhausto, ¿no? Que no coordinas muy bien. Pero le llamó la atención que si aquellos hombres fueran realmente japoneses, hubieran recogido el cigarro y se lo hubieran llevado. Son muy limpios. No verás una calle de Japón, y además Suecia. Que te caen unas multas muy jodidas, como lo hagas. No lo sé, pero ya por su propia filosofía y manera de ser, no ensucian. Así que ese detalle le llamó la atención. Quizás le hizo inclinarse más por la hipótesis de que no fueran precisamente japoneses. Pero curioso también fue que después, ya cuando veía que se alejaban en la distancia, la misma persona, el mismo hombre que había tirado el cigarrillo, vio una lata que estaba en el suelo, ahí tirada, que dice, bueno, también ese japonés que la tiró, qué malo era, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Le pegó una patada? No, la coge y la pone en un murito que había allí, derecha, se la queda mirando como, mira qué bien la he colocado, y siguió para adelante. Japochi. Igual eran japochis. De aquí que no entendieran En fin, cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa que muestras ahí muy poco respeto por el ambiente urbano. Pero yo creo por que era la parte de limpieza. una performance. Era como una provocación, en plan ya de... te lo tiro aquí el cigarro. Por Quizás. no haberme dado Sí. información sobre el señor Yamada, que te lo he preguntado 5 veces. En ningún momento aquellos tres hombres mostraron algún tipo de actitud violenta, aunque evidentemente la situación, el ambiente era tenso, era tenso, ¿no? Pero qué curioso. Muestro poco respeto por mi entorno, hago una actitud poco japonesa que es ensuciar y de repente, minutos después, instantes después, si me apuras, veo una lata que está ahí tirada y la coloco bien, que quede bonita ahí encima de un murito. No la tiro porque es difícil encontrar en Japón papeleras, pero la dejo ahí que no moleste y además que embellezca el Muestro barrio. poco sentido al fin y al cabo, ¿no? Porque es que nada tiene sentido de ninguno de estos casos, no hay por dónde cogerlo. Este tercer caso tampoco está relacionado con la temática OVNI. De hecho, el testigo, Tom, llegó a pensar que quizás aquellas entidades, aquellos hombres... Eran los de inmigración. Eran yakuza. Eran yakuza. mafia japonesa que se habían equivocado, tenían una dirección errónea y venían preguntaban por un tal señor Yamada. A entregarle un mensaje al señor Yamada. Pero ¿cómo se explicaban aquellos ojos negros? Ya. Aquel comportamiento tan común en los hombres de negro y otras entidades parecidas, por no decir humanoides, Tunguska. que quieren entrar, que piden permiso para entrar en la casa de los testigos para beber un poquito de agua. Porque podrían haberlo forzado si hubieran querido, eran 3. No, y ese comportamiento también anómalo de... Vale, sí, puedes estar cansado, pero te enciendes el cigarro, que lo estás viendo, por otro lado, por la boquilla. Hombres de negro en Japón, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero me quedo con el detalle de que allí los hombres de negro, o al parecer algunos de ellos, no muestran esos rasgos orientales clásicos de los casos norteamericanos, sino rasgos occidentales. Aunque, como digo, eso, ¿no? En este caso es más bien... Aquí sí que se mantiene. Son personas que aparentemente son japonesas. Pero tienen ese rasgo siempre extranjero sí. en su acento. Siempre hay eso, ¿no? Un elemento de extrañeza. Alta extrañeza, quizá. A altas horas. Yo me quedo con el caso primero, el del hombre mayor, que se le corría el maquillaje y mostraba una piel aún más blanquecina de lo que un humano normal, un tokiota normal tendría. Y aquel nerviosismo, aquel maletín... Estaba haciendo un comportamiento que mejor sería que lo mantuviera en privado. Es verdad que el primero tiene ese punto más creepy de precisamente no parecer algo amenazante, no parecer algo que te ignora, sino que simplemente está ahí. Pero parece que te busca, por otra parte, con timidez, pero te busca, ¿no? Aquello indirectamente. Y parece que cuando te vas a ir, pretendía seguirte, ¿no? Sí, o hace al menos que te fijes en él. Exacto, ¿no? No el quiere pasar segundo, a mí el segundo desapercibido. también me gusta mucho. A ver, me gustan los 3, pero el segundo también es... Bueno, el segundo es absurdo de todas. ¿No? Es que no tiene ningún sentido, ninguno. Pero, de nuevo, el elemento que da mal rollo, más allá de lo de la radio, yo creo que es lo de la foto. Darte cuenta de pensar, bueno, pero esto que es también un ajuste de cuentas. Esta persona ha robado el coche, se ha deshecho del dueño
Pues ahora que dices el segundo caso, el del taxista, el de aquel hombre que sale a altas horas de la noche de un bar, de pasar ahí el rato con sus colegas y se encuentra ante un absurdo, me he acordado de un caso que seguramente ya habré explicado aquí, estoy convencido, ya verás cómo lo vas a recordar, pero al revés, donde el protagonista, el testigo, es un taxista. Y ese taxista es mi padre. Una vez tú y oyentes, poneos en situación. De noche, mi padre trabajaba de noche, parte por la mañana y parte de noche, para poder coincidir conmigo, con mi madre, para que yo no estuviera solo nunca en casa, cuando tenía que estar en casa, más allá del colegio, después del colegio. En fin, a altas horas de la noche, para que tú te hagas la idea, Daniel, se le sube un hombre a la altura del Princesa Sofía, de la Diagonal. Sí, una zona transitada, sí. Y mi padre, pues, ¿qué pregunta? Pues lo típico, ¿no? ¿A dónde, no? ¿A dónde va? Pues... ¿No le dijo nada? Aquel hombre no le dijo nada. Y mi padre, digamos que estaba así, no sé, de un humor especial, dijo así, pues tiro para adelante. Yo enciendo el taxímetro y ya me dirá usted. Y ya me dirá usted. Que mientras tanto voy cobrando. Claro. Mientras tanto va cobrando y aquel hombre no le decía dónde iba. Diagonal recto, dice, bueno, pues tiro la diagonal. En algún momento la diagonal, para quien no sepa cómo está organizada Barcelona, pues es una vía principal que cruza toda la ciudad, Barcelona, pero en diagonal, sí. Y que en algún momento pues aquel hombre diría, pues gira aquí a la derecha, pues gira aquí a la izquierda. Empieza a las afueras de la ciudad y acaba en el mar. Sí. Pues lo cogió a una altura que sería al inicio de la ciudad, sí, dependiendo de dónde lo mires, y ya había llegado al mar, al Fórum, sí. Y aquel hombre aún no le había dicho dónde iba. Y dijo, pues rotonda y volvemos, ¿no? Casi, pero espérate. Yo no sé, mi padre, yo no hubiera... ¿Cómo aguantó esa situación, no? Sido como él, ¿no? Yo me hubiera puesto más nervioso porque digo, esto es muy raro, a ver si este hombre me va a hacer algo. Pero por su aspecto, un hombre de negocios, no parecía nada peligroso, no parecía sospechoso de nada, pues decidió tirar para adelante. Fuera diagonal llegó hasta Badalona. ¡Madre mía! Y cuando llegó a Badalona... Le dijo, pare usted aquí. Aquel hombre por fin le dijo algo. ¿Qué le dijo? Quiero ir al aeropuerto. Madre mía. O sea, una vez allí... Explícalo tú, Daniel. El aeropuerto está precisamente en la otra punta. En la otra punta, y además no está en Barcelona. Está en el Prat, que es una población adyacente. Con lo cual, desde la zona de Badalona, tenían aproximadamente ahora mismo media hora más garantizada de taxi. Sin contar semáforos. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Total, que mi padre dice, pues muy bien, al aeropuerto. Llegan al aeropuerto. Aquella noche tu padre se ganó el sueldo, ¿eh? El hombre efectivamente se baja. El taxímetro pon que marcara 50 euros perfectamente. O más. Y perfectamente el hombre que se los pagó. Se baja del coche. Adiós, buenas noches. Se mete en la terminal y adiós, buenas noches. Maravilloso. Mi padre llegó a la maravillosa vida. Que aquel hombre pues era vamos a decirlo así, un perturbado, alguien que no tenía nada mejor que hacer, que quería pasearse un poco por la ciudad, que quería entretenerse. Un triste y que, bueno, dijo, voy a montarme un triste con dinero en un taxi así cualquiera, a ver, sin yo decir nada, a dónde me lleva. Y cuando bueno, me canse, porque ya vea que se aleja mucho, ¿no? Pues le digo, oye, para la otra punta. Perturbados, Daniel, perturbados hay siempre. Situaciones incómodas o situaciones bizarras, mejor dicho, hay siempre. Aquel hombre no tenía nada extraño, me refiero al hombre que se subió en el taxi de mi padre. No mostraba ningún comportamiento, aspecto, nada raro, nada fuera del ordinario, salvo la falta de comunicación, salvo... O igual esta persona, se me ocurre pensar, igual aparte de ser una persona rara, igual esta persona ya sabía lo que se tardaba más o menos en llegar al aeropuerto, pero no le gustaba esperar a su vuelo en el aeropuerto, por ejemplo. Y pensó, voy a hacer tiempo. Por ejemplo. Pero claro, imagínate que tu padre, en lugar de llevarlo a Badalona, lo lleva, yo qué sé, a la montaña. Bueno, pero si te fijas, mi padre no hacía más que ir en línea recta por la diagonal. Y si fuera así, bajo tu hipótesis, qué mejor que esperar en el aeropuerto. Sí, quizá tomándose un café en una de esas tiendas que están abiertas 24 horas. Sí. Pero no. Decidió causarle el absurdo a mi padre y, como tú bien decías, ganarse el sueldo aquella noche. Sí. Hombres de negro en Japón, pues seguramente también. Hombres de negro en la diagonal. Eso ya no lo sé.